presentamos el programa Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría. Experiencia Contable. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante Facebook como Experiencia Contable. Visite nuestro canal en YouTube y vea todos nuestros programas. A partir de este momento, le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Experiencia Contable. Estamos en su programa Experiencia Contable, esta noche con la participación de nuestro invitado especial, el señor licenciado Marlon Farrier, quien es especialista en impuestos. Vamos nosotros a continuar con una temática que traemos desde el jueves anterior, en donde el licenciado está abordándonos un tema de importancia en el quehacer hacendario costarricense y que es de suma importancia para todos aquellos contribuyentes o declarantes, empresas grandes o pequeñas, como lo vimos en anteriores programas. Recuerde que Experiencia Contable es un programa que busca compartir conocimientos y experiencia a través de diferentes canales, entre ellos la radio Costa Rica en su 930 AM. Pueden sintonizarnos también en sus móviles en el www.radiosr.net y en todas sus aplicaciones para cada uno de los móviles respectivos. Además, pueden seguirnos en la programación especial del canal 19 o en YouTube, en el canal de Experiencia Contable. Allí usted puede encontrar todos nuestros programas, incluyendo este y el del jueves anterior. El señor Marlon Farrier es un especialista en impuestos que va a de nuevo compartir su conocimiento y sus experiencias relacionadas con la temática de la conciliación fiscal. Han habido bastantes inquietudes, don Marlon, respecto al programa anterior, algunas, no tantas, pero algunas sobre los ingresos no gravables, básicamente, y bastantes sobre la temática de los gastos no gravables, donde la gente quiere a veces entender por qué sí, por qué no. Hay personas que, como le comentábamos en otra ocasión, un colega contrató un auxiliar y el auxiliar empezó a acomodar facturas de clientes y se encontró un listado de supermercado que era casi tan grande como el auxiliar. Las personas en general, los contribuyentes o declarantes, no manejan estos conceptos, no manejan esta información, pero sí está obligado el contador privado, el contador público, a manejarlo como profesional y también como asesor. Por eso esta temática, aunque está dirigida a todas las personas, es muy especialmente dirigida a los profesionales que se encargan de asesorar a los contribuyentes y a los declarantes en Costa Rica. Así que, don Marlon, lo dejo con su presentación y empezamos a desarrollar la temática. Muy buenas noches, estimados oyentes, muy buenas noches, gracias por la invitación.
Estamos aquí de nuevo para compartir un rato acerca de este tema que es tan interesante, tan en boga y muchísimas veces de amplio desconocimiento de parte de los contribuyentes y de parte de algunos contadores del gremio, aunque no parezca, pero así es. Bueno, vamos a repasar un poquito sobre el tema de la conciliación fiscal. La vez pasada habíamos hablado de un formato sumamente sencillo para efectos didácticos y que básicamente está hecho de la siguiente forma: se parte de la utilidad financiera, ¿no? A partir de esa utilidad financiera, que es el resultado de los registros contables, de los gastos, de los ingresos y de toda la aplicación de los principios contables, le restamos los ingresos no gravables, le sumamos los gastos no deducibles y obtenemos una utilidad imponible o una utilidad gravable o una utilidad impositiva. A esa utilidad impositiva le aplicamos la tasa de impuestos. En Costa Rica hay una escala 10, 20 y 30. Se la aplicamos y hay escalas para personas físicas también diferentes. Y ahí obtenemos la utilidad neta después de impuestos. Tal y como lo planteé la vez pasada, el formato parece muy sencillo, ¿verdad? Sin embargo, estas dos grandes líneas, ingresos no gravables y gastos no deducibles, están compuestas por toda una serie de transacciones que revisten características especiales y que tienen razones diferentes por las cuales pueden ser consideradas o como no gravables o como no deducibles. Hay unas preguntas que nos hacen especialmente sobre la parte de los gastos no deducibles. El contribuyente está preocupado o interesado al darse cuenta de que hay gastos que él genera, tal vez no directamente de la actividad, que al final, pues aunque él los meta en el grupo de documentos que le aporta a su contador, estos van a tener que hacerse a un lado, tomando en cuenta la conciliación fiscal. Entonces, en general o de manera más específica, ¿qué gastos podrían no ser deducibles? Ok, bueno, la vez pasada habíamos hablado un poquito sobre los ingresos, así que nos vamos a abocar un poquito, tal y como me lo está planteando usted, el tema de los gastos no deducibles. Existen algunas reglas básicas para el tema de los gastos no deducibles, de la deducibilidad de los gastos. Bueno, ¿cuáles son esas reglas básicas y que están debidamente incorporadas en la ley del impuesto sobre la renta? Bueno, primero, que sean necesarios para obtener ingresos actuales o potenciales gravados por esta ley. O sea, estamos hablando de un tema de que tienen que ser, de que tienen que funcionar para efectos de generar mi renta imponible. La otra característica es que se haya cumplido con la obligación de pagar, de retener y pagar el impuesto fijado en otras disposiciones de la ley. ¿A qué se refiere esto? Básicamente que existen algunos impuestos que están gravados en la fuente, tienen una retención en la fuente. Entonces, para que estos adquieran esa característica de ser deducible, necesariamente se le tuvo que haber aplicado esa retención. Y una de las más importantes, digamos, y sobre todo que es lo que ha estado mejorando un poquito la cultura costarricense, y es en el tema de los comprobantes de respaldo que estén debidamente autorizados por la Administración Tributaria y que cumplan con lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, aquí básicamente tenemos que, para determinar si un gasto es deducible o no deducible, tenemos que aplicar en primera instancia estas tres reglas. Hay algunas preguntas que parecen simples, pero que sí se dan. Por ejemplo, si la persona se dedica a ofrecer servicios profesionales, ¿qué pasa con la atención de él como persona? Es decir, si se enferma, va a un médico particular, paga sus consultas, esos gastos son o no deducibles, ya que él es, digamos, el que origina el servicio, el que origina el ingreso. Sí, ha sido esto siempre materia de discusión, ¿verdad?, entre la Administración Tributaria y los contribuyentes, por supuesto.
digamos que técnicamente hablando, y tal como lo dije en esas reglas básicas, todo aquel desembolso que sea necesario para producir mi renta gravable, yo debería de tener la posibilidad de deducirle para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, un médico, doctor. Bueno, ¿cuáles gastos son de lujo o de recreo personal y cuáles gastos son necesarios para producir renta? Puede ser que digamos, bueno, pero es que un doctor va a un consultorio, en el caso de la vestimenta, y se viste con su uniforme y no, tal vez no tenga mucha importancia si usa trajes enteros, caros, porque no los necesita, porque en el desarrollo de su profesión. El doctor podría pensar que efectivamente él es un doctor muy caro, que atiende pacientes de cierto nivel y que por lo tanto todo lo que invierta él en esa vestimenta debería ser un gasto deducible. Sin embargo, la línea de pensamiento de la administración tributaria no ha dado margen a interpretación, ha sido clara en decir que esos son considerados gastos de supervivencia, gastos personales, y que por lo tanto no son deducibles para efectos del impuesto a las utilidades. También están los otros famosos gastos sobre actualización profesional, talleres, seminarios, mejorar la formación profesional. De igual manera se pueden discutir, o tributación los va a rechazar de plano, o tienen algún momento ahí para poder que sean deducibles. Ok, ahí es interesante, vea cómo volvemos a lo que acabo de explicar. Si yo, por ejemplo, quiero ir a una capacitación, gasto en capacitación, porque es necesario para producir mis ingresos, pero tengo que valorar al mismo tiempo esas reglas que acabo de mencionar. Bueno, ¿es excesiva? ¿Ah? ¿Es necesaria? Y tiene los comprobantes. Entonces, no solo basta que sean necesarios para producir renta, también tengo que valorar todos esos aspectos que la administración tributaria en algún momento me podría cuestionar. Porque podríamos decir, bueno, es que resulta que en el ejercicio de mi profesión, yo voy al exterior, yo como un profesional, qué sé yo, un mercadólogo, a seminarios, pero podría ser que yo me hospede en los mejores hoteles y que incurren gastos sumamente altos, y que la administración tributaria diga, bueno, pero esto es puramente para efectos de producir renta, o esto es un tema que se puede confundir con el tema de que está vacacionando. Todos esos temas son interesantes, y uno tiene que valorarlos a la hora de incurrir en ellos y antes de incurrir. Es importante que recalquemos esos tres principios que vos anotaste. Quisiera que los vuelvas a recalcar, porque aunque deja un margen para discusión, sí va a ayudar al contribuyente o al profesional a asesorar a sus clientes sobre estos tres aspectos fundamentales. Sí, el primero es que tiene que ser necesario para obtener ingresos actuales o ingresos potenciales gravados por esta ley, ¿verdad? El segundo punto es que en el caso que tengan retenciones en la fuente, que se les haya aplicado como debe ser, ¿verdad?, en tiempo y en forma. Y la tercera es que cumplan con todas las características que ha definido la administración tributaria, en el caso de la administración tributaria de Costa Rica, que cumpla con todas esas características y que se convierta por lo tanto en un documento formal. Aquí es importante, atendiendo estas reglas básicas, que la administración tributaria, la misma ley lo establece y dice, bueno, ¿cuándo puede rechazar los gastos? Bueno, cuando sean excesivos, como lo intenté explicar. O sea, entonces, a pesar de que cumpla con el primer principio, de que es necesario para obtener esos ingresos actuales o potenciales, la administración tributaria puede considerar que es excesivo. Por ese caso, bueno, este señor viaja para capacitarse, pero viaja en primera clase, se aloja en los mejores hoteles, y con suerte el rédito que obtiene de esa capacitación no se logra asociar. El otro punto es que puede rechazarlo porque es improcedente. Del todo dice, no, mire, ese gasto
no tiene absolutamente nada que ver con la actividad que usted realiza. Y la tercera es que sea no indispensable. Entonces, ¿qué significa? O sea, que si bien es cierto, de alguna u otra forma, te puede ayudar a generar ingresos, si usted quita ese gasto, no le pasa nada a la renta gravable, no le pasa nada a la generación de renta de esa empresa. Entonces hay que tomar en cuenta esa potestad que tiene la administración tributaria para esos efectos. Sí, también gracias. Recordemos que no es el mismo gasto para las diferentes profesiones. El ejemplo que vos nos diste sobre el doctor, pues sí, nosotros estamos acostumbrados a ver al doctor en una bata. Exacto. Y esa bata le dura un año, si lo quiere así, y que tenga 3, 4 batas, y eso no le va a costar más de 200,000 colones en un año. En fin, pero hay otras profesiones que sí requieren andar saco en saco, o sea, bien vestido, de manera que su presentación sí va a tener cierta relevancia y otros detalles. Entonces también aplicando esos 3 aspectos, más los otros que nos mencionaste, cada asesor, en este caso hablando de la conciliación fiscal, debe tomar en cuenta cuál es la profesión del individuo o el tipo de actividad que él tenga, para decirle sí o este no, o este puede entrar en cierta discusión, de manera que se tome en cuenta lo que ya nos has mencionado. Vamos a ir a unos avisos de interés. Después vamos a volver con nuestro invitado especial, el licenciado Marlon Farrier, especialista en impuestos. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376, 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. De nuevo en su programa Experiencia Contable, esta noche abordando el tema de la conciliación fiscal, con nuestro invitado, el licenciado Marlon Farrier, especialista en impuestos. Queremos que usted siga participando a través del WhatsApp y que nos haga sus consultas, o a través de nuestro Facebook como Experiencia Contable. El licenciado Marlon Farrier está abordándonos el tema de la conciliación bancaria. Así que vamos a continuar con la temática de esta noche, licenciado. Ok, bueno, haciendo un poquito un recuento de ya vimos que el primer componente de la conciliación era el tema de los ingresos no gravables. El segundo componente es el tema de los gastos no deducibles, que ya empezamos a desarrollarlo. Empezamos a ver algunos gastos que efectivamente ya están definidos en la ley, que son no deducibles. Bueno, ¿como cuáles? Como las mejoras permanentes a los activos y construcciones. O sea, esos por definición no son gastos, sino que se capitalizan, y en el artículo 9, inciso C, específicamente nos dice, bueno, esos no son gravables. Otro tipo de gastos que son no deducibles son los costos que no han tenido, o los gastos que no han tenido origen en el negocio. O sea, ¿esto qué significa? Que todo aquello que no está relacionado con la actividad generadora de ingresos, pues simple y sencillamente no tienen asidero en este sentido. Costos o gastos vinculados con rentas grabadas sin documentación o pertenecientes a otro periodo. Aquí hay 2 aspectos fundamentales en este punto. Uno es, si el gasto
no tiene documentación formal, si no es una factura, documentación formal, estamos hablando de una factura, antes se decía timbrada, ahora es autorizada por la Administración Tributaria, que cumpla con todas las características que la ley fiscal en Costa Rica ha establecido. Si no cumple con eso, es no deducible. Esa es la primera parte. Aunque el gasto sea verdadero. Sí, aunque el gasto sea verdadero y aunque sea... relacionado con la actividad, si el documento no es el correcto, Hacienda entonces me lo va a rechazar. Sí, y esto, digamos, han existido muchísimas, ¿cómo le diríamos? Divergencias, porque algunos han dicho, bueno, pero es que a pesar de que no tiene la parte formal, desde el punto de vista de sustancia de la transacción, se obedece, digamos, obedece a la operación del negocio. Sin embargo, la Administración Tributaria, de una forma muy sencilla, ha dicho, no, o sea, la ley es muy clara y tiene que cumplir con eso, ¿verdad? Entonces, el auditor, de alguna manera, el auditor fiscal, se va por la parte práctica y sencilla ya establecida en la ley. Y la otra, no menos importante, y que es interesante recalcar en esto porque sucede mucho con los contadores, y básicamente digo con los contadores porque así es. Para que el gasto sea deducible tiene que estar registrado en el periodo. Tiene que estar registrado como gasto en el periodo. Y tiene que corresponder al periodo. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Resulta que mi cierre fiscal es el 30 de septiembre, como la mayoría de las personas. Entonces, es una persona, el gerente general de la empresa, se fue de viaje. Se fue de viaje en aspectos de negocios de la empresa, generando algún tipo de negocio. Se fue de viaje un mes y medio. Cuando volvió, ya al mes y medio que él volvió, viene con unas facturas con fechas, digamos, 30 de septiembre. Ya el cierre fiscal ya está hecho. Entonces dice, no importa, páguemelo en este periodo fiscal nuevo y métalo como gastos. ¿Ya? Pero las facturas vienen con fecha del periodo anterior, del periodo fiscal anterior. Entonces la ley es muy clara y dice, no, si no corresponden a este periodo, y no se pueden registrar como gastos, aunque sea real y verdadero, aunque corresponda y aunque responda, digamos, a un tema de negocios para generar rentas gravables, y las facturas desgraciadamente pertenecen a otro periodo y por lo tanto no pueden ser deducibles para efectos del impuesto a las utilidades. Interesante eso, porque así se da mucho, y no necesariamente porque se viaje tanto, sino en algunas ocasiones en la operación cotidiana de la empresa, eso va a suceder casi que siempre y al final del periodo. Ahora, ¿qué sucede si una empresa paga en transferencia un gasto, pero no llega la factura? ¿Ese pago es válido o aún hay que cumplir con todos los requisitos como que esté la factura de por medio? Ahí lo que hay que cuidar es que por lo menos el gasto quede registrado, que quede un pasivo, que quede una cuenta por pagar, aunque efectivamente probablemente no se tendrá el documento formal a mano, porque puede ser que venga de camino, que se esté tramitando, que un tercero lo traiga, pero lo importante sería que si el gasto es del periodo anterior, pues que se registre el gasto contra una cuenta por pagar, que se registre por lo menos con la información necesaria, con una fotocopia de la factura, con lo que sea, y de esa forma ya dejamos el gasto registrado, porque esto es una contabilidad a base de vengado, entonces no necesariamente tiene que pagarse en el periodo para que sea deducible, basta con registrarla y dejarlo como gasto en el periodo. Es importante eso que estás mencionando, porque también se ha creído de que si no se paga en el periodo, no se puede quedar registrado como una cuenta por pagar. Registrar gasto contra la cuenta por pagar. Algunos decían, bueno, no, es que Hacienda lo que va a imponer es si se pagó en el periodo también. Sí, no, en realidad no, porque las normas internacionales de información financiera y la base que nosotros hemos escogido para efectos fiscales
que escogió el país es base de Vengo. Entonces, para que quede claro a nuestros oyentes y las personas que nos están viendo a través de YouTube o la televisión, entonces sí puedo registrar la cuenta, el gasto contra la cuenta por pagar y está listo eso. Sí, nada más hay que tener el cuidado de que efectivamente el documento de respaldo Venga en su momento. venga en su momento, venga de camino y que efectivamente se archive tal y como O sea, lo establecen adjuntarlo las normas de correctamente en su momento. sí, tal y como las normas de control lo establecen. Seguimos con... Seguimos con otra serie de gastos que son no deducibles. Bueno, las utilidades, dividendos, participaciones y cualquier otra forma de distribución de beneficios pagados o acreditados. Esto significa que cuando nosotros pagamos dividendos, por la naturaleza de los dividendos, obviamente no es un gasto, sino que es una distribución de utilidades. Las participaciones sociales también, y cualquier otra forma de distribución de beneficios pagados o acreditados. ¿Qué otro? Hay un famoso tema, sobre todo que se da mucho en el sector financiero, que es el tema de la prorrata de ingresos no gravables, que es lo que llamamos el método de proporcionalidad y que está establecido en el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta. Eso no es más que cuando una empresa genera indistintamente rentas gravadas y rentas no gravadas, entonces es posible a esas rentas no gravadas asignarle un costo proporcional, porque esas rentas no gravadas efectivamente tienen un costo también, ¿verdad? Entonces ese es el famoso método de proporcionalidad. Esa parte se considera como no deducible. Ok, interesante. Entonces, igual renta no grabada, igual gasto que le aplico, no es deducible. No está deducible. Sí, es correcto. Que hay otro tipo de gastos que ya efectivamente están definidos como no deducibles. Los impuestos de renta y ventas, por definición, obviamente el impuesto de renta es el resultado de aplicar el porcentaje de renta a la utilidad disponible. El impuesto sobre las ventas, por la naturaleza del impuesto, es un impuesto no deducible. El selectivo de consumo, los recargos, multas e intereses. Vea qué interesante esta parte. Yo creo que mucha gente a veces cree que, por ejemplo, en el tema de Hacienda, resulta que yo pago mi declaración de renta, declaro en tiempo y forma, pero no pago. Entonces pago después de un mes y eso me genera intereses moratorios. Esos intereses moratorios no son deducibles para efectos de las utilidades. Los recargos que cobren tampoco. Si por alguna razón yo incumplo con un deber formal en la presentación de impuestos, de igual forma, esa multa que me establece la Administración Tributaria es no deducible. Entonces, a veces las multas, por ejemplo, de impuestos para fiscales, como es la Caja Costarricense de Seguro Social, que la gente siempre se atrasa, ¿verdad? Y entonces le viene la multa, esas multas no son deducibles. Ya eso por jurisprudencia ha estado muy definido. Incluso, aun cuando existan facilidades de pago, y dentro de esas facilidades de pago por impuestos existan intereses de por medio. Estos intereses son no deducibles. Estamos hablando de el incumplimiento de algo formal, ya sea con una entidad estatal, como es la Caja, o directamente con el Ministerio de Hacienda. Aquí viene una pregunta que ya algunos han hecho. ¿Qué pasa con las multas de tránsito, por ejemplo? ¿Son deducibles? Digamos, de una forma conservadora, yo diría que debería de aplicarse como un gasto no deducible, ¿verdad? Efectivamente es un incumplimiento de una ley y aunque no está tipificada directamente, es una multa que efectivamente podría ser, digamos, refutada por la Administración Tributaria, aunque normalmente por los montos tan insignificantes que representa cuando hablamos de empresas, hay que medir muchas veces el tema del riesgo. Yo siempre he sido muy conservador y digo, no las deduzcan, son no deducibles. Sí, bueno, nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, en empresas de transporte
no sé, tienen 100, 200 camiones y de esos 200 camiones todas las semanas vienen 10, 20 multas. Al final eso es significativo para el financiamiento de la empresa y lógico para la operación. Entonces por eso es que ellos también hacen la consulta. Bueno, la verdad siempre las han metido. Hasta ahora no las han rechazado o Hacienda no les ha hecho una revisión, pero sí vale la pena hacer la consideración no solamente sobre las sanciones de tránsito, sino otro tipo de sanciones por la falta a ciertos tipos de leyes que están establecidas en el país. Sí, por ejemplo, cuando hablamos sobre multas, intereses y recargos sobre cualquier tributo, podríamos meter ahí, por ejemplo, el impuesto a los bienes inmuebles. El pago tardío del impuesto a los bienes inmuebles genera un interés. Pues obviamente ese interés, al tratarse de un tributo que ahora es de carácter nacional, y definitivamente las multas de interés asociadas a ese pago son no deducibles. ¿Eso significa que los impuestos municipales son o no son deducibles? No, el impuesto municipal sí, Sí, el pago de bienes inmuebles. Sí, y el pago de bienes inmuebles también. Lo que no es deducible es los intereses y recargos asociados a ese pago. Okay. Los impuestos municipales sí. Incluyendo el de bienes inmuebles. El de bienes inmuebles. Y el de basura, que es un servicio, sí, que en realidad es una contraprestación de servicios. Okay, sigamos con el tema y viene la otra parte que es... Seguimos con el tema de los gastos no deducibles, seguimos haciendo un recuento de que otras cosas no son, digamos, deducibles para efectos de renta. Ahí, en lo que estábamos hablando sobre los impuestos, vale la pena devolverse y hacer una mención especial para algunos impuestos que están establecidos para grandes contribuyentes. Bueno, ¿quiénes son esos grandes contribuyentes? Bueno, ahí todos los que cumplen con las características definidas en la ley. Por ejemplo, los grupos financieros, los grupos económicos son grandes empresas territoriales o regularmente grandes contribuyentes. Por ejemplo, las empresas del Estado, las sociedades anónimas del Estado, tienen que pagar, incluso los bancos, un 3% de participación a la Comisión Nacional de Emergencias. Eso, para efectos fiscales, es no deducible. Entonces, es un impuesto que está definido en una ley diferente a la ley del impuesto sobre la renta, pero que sin embargo, ya por jurisprudencia, ya se sabe que es un gasto no deducible. Bueno, ¿qué otro impuesto? El famoso impuesto a las sociedades, que lo acaban de revivir, bueno, que es el impuesto a las personas jurídicas, que había sido derogado por algunos puntos que no eran válidos, y siempre ha sido, en aquel momento fue definido como no deducible, y actualmente en la nueva ley también. Igual las empresas, algunas empresas públicas también están obligadas a, ¿cómo se llama eso? A cooperar, diría yo, ¿verdad? Les dan hasta un máximo de un 15% para subvencionar el régimen de invalidez, vejez y muerte, digamos, a través de un mecanismo de gradualidad que fue establecido hace varios años, que fue establecido en la Ley de Protección al Trabajador, y que a través de otros mecanismos legales definieron cuál era la gradualidad. Ese impuesto que pagan esos grandes contribuyentes son no deducibles. Entonces, eso significa que todo lo que es a través de impuestos establecidos de cualquier tipo, los que ya conocemos y los que no conocemos tanto a nivel público, son no deducibles por la misma ley. Exactamente. La mayoría, ¿verdad? Gran cantidad. Habrán un par de excepciones ahí, pero hay que verlos uno a uno. Pero así, en términos generales, los impuestos son no deducibles, sobre todo si están establecidos por alguna ley y no fueron contemplados dentro de la ley del impuesto de la renta como deducibles. O sea, si la ley del impuesto de la renta no lo establece como deducible
la ley que los crea, ese nuevo impuesto, tampoco dice que sea deducible, por analogía usted dice, son no deducibles, ¿verdad? Ok, ¿qué otro tipo de gastos tenemos que son no deducibles? Bueno, aquellas pérdidas de capital por traspaso de bienes muebles o inmuebles, excepto los sujetos a depreciación. O sea, entonces, si yo tengo pérdidas por un bien inmueble o inmueble, ¿verdad? Y ese bien inmueble es sujeto a depreciación, pues obviamente que sí es un gasto no deducible, pero si ese bien inmueble no ha sido sujeto a depreciación, pues entonces obviamente es un gasto no deducible. Ahí entra otra serie de consideraciones, sobre todo en el tema de las ganancias de las pérdidas de capital, si es por actividades habituales y todo el tema, pero que se podría abordar más adelante. Hay otro tema interesantísimo que pareciera que la gente no le toma mucha importancia. ¿Y cuál es? Hay una directriz que salió en el 2013, la DGTR 17-2013, en donde establece que todos aquellos gastos pagados en efectivo que superan los 3 salarios bases y que se pagan en caja, por medio de caja, son no deducibles. Eso es 3 salarios en un año. No, 3 salarios por transacción. Esto se ve por transacción. Entonces, por ejemplo, el salario base actualmente está en 426.200 para el periodo 2017. 3 salarios bases son 1.278.600. Si en una transacción yo saco de mi bolsa y le pago 1,5 millones a un tercero sin que medie una transacción bancaria, eso por naturaleza a través del decreto ya es considerado como no deducible. Entonces, aquí el famoso juego en donde voy a pagar todos mis gastos en efectivo. Bueno, un momentito, ya no puede pagar todo en efectivo. Hay una directriz que me dicta una serie de reglas para poder hacerlo deducible. Entonces, aparte de todo lo que conversamos, de que tiene que ser necesario para producir renta, aparte de que tiene que cumplir con las cuestiones formales, de que tiene que ser, en algunos casos, haber pagado la retención en la fuente si era afecto a ese impuesto, de que la Administración Tributaria lo considerara no excesivo, de que la Administración Tributaria considera que es procedente. A pesar de que cumpla todo eso, resulta que le agregamos un elemento adicional y es el tema del pago en efectivo. Y entonces, si yo pago por encima de eso en efectivo, es no deducible. O sea, todos aquellos viejitos de antes que andaban el banco en el bolsillo, ya eso está tipificado como irregular. Es prácticamente. Correcto. Es correcto. Ahora, me llama la atención que lo mencione como por transacción. Es correcto. Quiere decir que no es que se acumula en un año esos 1.200.000, o sea, es las veces que usted las haga, aunque tenga la factura, no es gasto deducible. Es correcto. Que pueden ser los millones que fueran. Los millones que fueran. Sí, eso es interesante porque esta directriz ha sido, yo diría, de total desconocimiento de parte de los profesionales. Ahora, ¿y esa transacción es a una misma persona o puedo, por ejemplo, hablamos así, digamos que hayan 5 empleados? Ese día el señor fue al banco y sacó 2 millones. Son 300 para cada uno. Entonces, tome 3 y ya cumplió 1,5 millones, para decir números cerrados. ¿Aplica lo mismo o es por persona o solo por transacción? La transacción, estamos partiendo del hecho de que la transacción es a sujetos diferentes, ¿verdad? Es individuos que no tienen, digamos que, independientes. Entonces, en ese caso, si no superan, si cada uno en forma individual no supera los 3 salarios base, efectivamente, si no lo supera, es un gasto deducible. Okay. Sin embargo, esta es la parte, digamos que bonita, pero está la otra parte fea que pone la directriz, ¿verdad? Si lo queremos poner así. Y es que, bueno, está bien, yo no voy a pagar más de eso, pero resulta que todas las transacciones que superan el 15% de un salario base y que en este momento serían 63.930, o sea, todas esas transacciones, la Administración Tributaria a través de esa directriz decidió
que se tiene que llevar un control sobre esas transacciones. Eso es por las cajas chicas. Exactamente. 60.000 colones es una caja chica. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, hey, entonces yo voy a pagar, no importa, voy a cuidarme de que de no pagar por encima de los 3 salarios bases, una transacción específica y única, pero se le está olvidando que si su transacción en este momento supera 63.200 colones, efectivamente tiene que llevar ese control y toda una serie de características que dicta la norma que valdría la pena. Sobre el control. Exactamente, que valdría la pena que lo mencionáramos, porque esto en algunas charlas que he tenido la oportunidad de dar, sobre todo al final del cierre del periodo fiscal pasado, el cierre fiscal normal, causó revuelco, causó asombro por el desconocimiento de muchos profesionales. Es importante que la mencionemos. Me parece. Ok, ¿cuáles son esas características? Por ejemplo, debe tenerse un comprobante de pago con la siguiente información. Estamos hablando de que tenemos que generar un documento interno que tenga la siguiente información. O sea, aparte de la factura, vea lo inoperante. Es mejor no pagar. Es lo inoperante de esto, que obviamente sí, tiene otros fines, ¿verdad? Tiene otros fines, puede andar por el tema del lavado de dinero, el tema del mundo de los omisos en materia fiscal, pero dice, tiene que tener nombre completo y cédula de identidad de la persona a la que se le entrega el dinero en efectivo. Aunque tenga la factura a la mano. Sí, porque no necesariamente sí. El que emite la factura... A la que se le entrega el efectivo. Es a la que se le entrega el efectivo. Al mensajero. Ok. Nombre, apellido y número de cédula del proveedor del bien o servicio si se trata de una persona física. Entonces, si se trata de una persona física, entonces, además de la factura, como le pagué en efectivo, en ese comprobante tengo que llenar esas características, ¿verdad? O sea, el doble trabajo, ¿verdad? Razón o denominación social y número de persona jurídica cuando el proveedor fuera una sociedad, en el mismo caso anterior. O sea, entonces debo de tomar los datos. Ya tengo la factura, pero además de que tengo la factura, tengo que hacer el comprobante. ¿Ah? Ok. El número de comprobante emitido por el proveedor que respalda la venta realizada. Entonces, además, en ese comprobante, a pesar de que tengo la factura, tengo que ponerle el número de comprobante. Vea que interesante como se va cumpliendo una serie de cosas que pareciera insensato, ¿verdad? El importe total del dinero en efectivo que se entrega, eso está en la factura. Firme la persona que recibe el pago en dinero efectivo. Entonces, aparte de los datos, la persona te tiene que firmar, ¿verdad? Y entonces es interesante, porque ¿cómo haces vos cuando vas a comprar un supermercado, verdad? Y entonces vos como una empresa formal vas a llegar con este comprobante hecho a mi medida, cumpliendo con todas las disposiciones fiscales que se han establecido, y entonces tengo que, tras de que le estoy pagando a ese tercero por el bien que me está dando, por el servicio que me está otorgando, le tengo que decir, usted me puede prestar la cédula para ver si usted es Juanito Mora, y además de eso efectivamente está firmando como tiene que firmar. Y lo peor, declaración de la persona que entrega el dinero, que ha constatado con vista en la cédula de identidad exhibida, lo que les acabo de explicar, la identidad de la persona física a la que entrega el dinero. Entonces el dueño de la caja chica, que le entregó el dinero al mensajero, ¿verdad? O sea, entonces el mensajero tiene que ir y asegurarse de que efectivamente existe, o sea, que cumple con toda esta rigurosidad digamos, que ha establecido la administración tributaria. No sé, y sigue, declaración de la persona, la declaración, ok, y nombre, apellidos y número de cédula de identidad de la persona que entrega el dinero en efectivo. Bueno, ya lo habíamos dicho. Vea qué interesante, porque entonces ya nos topamos con la gran sorpresa de que efectivamente, buscando, digamos, un fin, otro fin que puede ser el tema del lavado de dinero, o sea, se emite una directriz que a todas luces lo que pretende es eliminar el uso del efectivo. El uso del efectivo, claro que sí.
y ahí es donde entran en juego los otros medios de pago, como las tarjetas. Es correcto, es correcto, es correcto, es correcto. Me parece que es importante dentro de esta lista de gastos no deducibles. Me parece que me brinqué uno muy interesante, y fue, por ejemplo, el caso de los gastos que se generan en el exterior, salvo los expresos en la ley, ¿verdad? Las inversiones de lujo o de recreo personal. Entonces volvemos a aquel tema que le preguntaron, ¿verdad? Que vos te hicieron la pregunta, bueno, hey, y entonces mis gastos personales yo los puedo incluir. Bueno, los gastos personales pueden tener, ¿qué tipos de gastos personales existen? Bueno, hey, vestimenta, comida, bebida, de recreo, viajes. Entonces vea que la ley de una vez dice, no, un momentito, todo lo que es de lujo o de recreo personal no puede deducirse. Entonces ahí eso un poco responde a la pregunta que te hicieron. Los derechos de llave, marcas de fábrica o comercios, derechos de propiedad intelectual, derechos de fórmulas y de otros activos similares ya está establecido en la ley que son no deducibles. Ahí esto es una lista taxativa, no hay mucho que hacer, efectivamente no se puede. Y por supuesto las retenciones, los pagos a cuenta y parciales efectuados de acuerdo a la ley. ¿A qué me refiero con las retenciones? Algunas empresas del Estado, cuando vos le brindas servicios o le vendes bienes y servicios a las empresas estatales, ellas están obligadas a retenerte un 2%. Ese 2% no es un gasto, ese 2% en realidad es una cuenta por cobrar o es un adelanto de impuesto de renta. De la misma forma, los pagos parciales no son gastos, son adelantos por la naturaleza de la transacción, son adelantos al pago del impuesto a la liquidación que va a ser a final del año. Efectivamente, don Marlon, lastimosamente el tiempo se nos está acercando a su final. Si quieres tocar algo más como resumen y tal vez mencionarnos algo sobre los talleres que se están dando en el Instituto de la Lengua Española. Ok, para finalizar un poquito con el tema de los gastos no deducibles, los salarios no reportados a la caja, tengan presente todos aquellos salarios que no se reportan a la caja. Todo lo que pasamos como mano de obra. Sí, exactamente. Sí. Si no está reportado a la caja, no es deducible. Los obsequios y regalías y donaciones a socios o a parientes, los regalos a socios, los regalos a los familiares, no deducible. No cometan esa imprudencia. Los gastos de subsistencia del contribuyente, que es lo que hablábamos al principio. Entonces, algunos gastos que eventualmente el contribuyente podría considerar necesarios para la producción de renta gravable, la administración tributaria dice, no, usted no me puede meter el gasto del supermercado, usted tiene que comer. Es interesante porque es una filosofía, me parece ya muy pasada de moda por muchos otros elementos, pero tal vez si pudiéramos deducir otro tipo de gastos como los médicos de subsistencia, probablemente podríamos sacar del mundo de los omisos a muchos prestadores de servicios que nunca han declarado. Pero bueno, eso es interesante. Yo creo que eso es, digamos, a grandes rasgos. Ahí podríamos seguir hablando sobre una serie de gastos, pero lo importante aquí para ir terminando es que efectivamente todo esto que le he hablado tiene su fundamento en la ley del impuesto de la renta y en algunos casos en jurisprudencia ya establecida, o sea, no nos estamos inventando nada. Ok, en cuanto a las capacitaciones que vamos a tener, si los invitamos, nos quedan 3 capacitaciones más, son temas bastante interesantes, de parte del Grupo Renovador, que es una organización política que tiene muchos años de trabajar por el Colegio de Contadores Privados y en el cual existen muchos profesionales muy valiosos para la profesión, para el colegio, y de los cuales yo soy candidato a la tesorería para las próximas elecciones, así que a todos los contadores privados, colegiados, los invitamos a que vayan a ejercer su voto en pro de mejorar nuestro querido colegio. Muchas gracias, don Marlon.
queremos decir a nuestros oyentes y todas las personas que nos escuchan que Experiencia Contable es un programa que apoya 100% al contador privado. Por eso es que invitamos a profesionales, como en este caso don Marlon, para que nos aclare ciertas cosas. Estamos agradecidos con la presencia de nuestro estimado invitado. Quedarán bastantes cosas como dudas que tenemos o que van a tener los contribuyentes, pero se trata de eso, de investigar, de consultar, de averiguar, de buscar. De igual manera también apoyamos al contador privado en general en todo Costa Rica. Por eso es que Experiencia Contable está arrancando con una campaña para las próximas elecciones que se van a dar en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, que es en el mes de marzo. Y nuestra campaña es que todos los contadores privados se hagan presentes a votar. Hay aproximadamente 18,000 colegiados a derecho y a veces se presentan 700 a votar. Eso no es lo que esperamos para esta ocasión. Esperamos 18,000 personas ejerciendo su derecho fundamental a votar. Por eso Experiencia Contable invita a todos los contadores privados para que hagan planes, que se vengan ese día a votar al colegio que les pertenece y en el momento para ejercer su derecho fundamental a elegir el nuevo directorio. Experiencia Contable agradece a todos ustedes por estar con nosotros y les esperamos este próximo jueves a las 8 de la noche. Este fue el programa de hoy de Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación. Experiencia Contable. Háganos llegar sus comentarios durante la semana a nuestro Facebook, Experiencia Contable, o disfrute de todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable, dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, contadora pública y privada, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves al ser en punto las 8 de la noche. Experiencia Contable. Experiencia Contable.